Tal vez hoy no llegaste aquí buscando una cátedra de teología, ni palabras complicadas que se pierden en el aire. Lo que tu espíritu está gritando es un respiro, un oasis en medio de tanto ruido. Te encuentras en ese punto exacto donde el silencio de la noche, lejos de ser un consuelo, se vuelve ensordecedor. Es ese momento en el que apagas las luces, pero tu mente enciende una pantalla gigante donde se proyectan todos tus pendientes, los errores del pasado que todavía te muerden la conciencia, y esos miedos sobre el futuro que parecen sombras gigantes en la pared. Sientes una pesadez invisible en el pecho, como si estuvieras cargando piedras que no te pertenecen, pero que nadie más se ha ofrecido a llevar. Es el agotamiento del alma, ese que no se cura durmiendo 8 horas, porque el cansancio no está en los músculos, sino en el espíritu que se ha quedado sin combustible. Te miras al espejo y ves a alguien que sigue sonriendo por compromiso, que sigue cumpliendo con el trabajo, con la familia, con el mundo, pero que por dentro siente que la fe, esa que antes era una llama vibrante y capaz de mover montañas, hoy es apenas un pequeño destello, una brasa débil que lucha por no apagarse ante el primer soplido de una mala noticia. Es esa sensación de estar atrapado en un ciclo donde las preguntas siempre son más que las respuestas. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo podré resistir? Todos, sin excepción, hemos habitado ese desierto de saturación emocional, ese lugar donde el horizonte se ve borroso, y donde el futuro no parece una promesa, sino una amenaza, una montaña demasiado alta y escarpada para alguien que siente que ya no tiene fuerzas ni para dar el siguiente paso. Pero detente y respira un segundo. Escúchame bien. Este momento de quiebre, este sentimiento de haber llegado al límite de tus capacidades humanas, no es el final del camino. Aunque hoy te sientas roto, este vacío es en realidad el espacio necesario para que algo sagrado comience a suceder. Dios permite que lleguemos al final de nuestros propios recursos para que podamos, por fin, descubrir la inmensidad de los suyos. No estás solo en este agotamiento, estás a las puertas de un encuentro que cambiará el peso de tu carga por la ligereza de su gracia. A menudo, en medio de la angustia, cometemos el error de pensar que la fe es una especie de gimnasia mental, un esfuerzo desesperado por convencernos de que todo estará bien. Nos han enseñado que tener fe es repetir con los labios un yo creo constante, pero a veces, esas palabras se sienten vacías cuando el corazón está sangrando. Sin embargo, hoy Dios te invita a descubrir una dimensión mucho más cruda, más real y, sobre todo, más liberadora, la rendición divina. Debes entender que confiar no es simplemente admitir intelectualmente que Dios existe o que es poderoso. Confiar es un acto de valentía extrema donde finalmente decides soltar las cuerdas que te están quemando las manos por intentar sostenerlo todo tú solo. Imagina por un momento que estás colgando de un precipicio, agotando tus últimas fuerzas para no caer, y de pronto escuchas una voz que te dice, suéltate, yo te sostengo abajo. Esa es la esencia de la confianza. Es el instante sagrado en que tus rodillas tocan el suelo por cansancio, pero tu espíritu se eleva por revelación. Rendirse, en el lenguaje de Dios, no es sinónimo de fracaso, ni de debilidad, ni de cobardía. Al contrario, es el gesto más inteligente que un ser humano puede realizar. Es el preciso segundo en el que tu orgullo se disuelve y le dices al Creador del universo, Señor, aquí están mis planos, aquí están mis deudas, aquí están mis hijos y aquí está mi salud, mis fuerzas humanas han llegado a su límite, pero las tuyas no conocen fronteras. En esa rendición no hay derrota, hay una transferencia de poder. Es dejar de ser el arquitecto obstinado que intenta construir sobre arena movediza, para permitir que el maestro constructor tome el mando de la obra. Cuando te rindes ante Dios, no te estás dando por vencido ante el problema, te estás entregando a aquel que es la solución. Es ahí, en ese vacío que dejas al soltar el control, donde la paz de Dios, esa que no tiene explicación lógica, encuentra el espacio para instalarse y empezar a reconstruir lo que el mundo, el pecado o la vida misma intentaron destruir. Hoy tu mayor victoria no vendrá de tu lucha, sino de tu capacidad de soltar el timón en sus manos. Vivimos sumergidos en un estrépito constante que no da tregua, no es solo el ruido del tráfico o de las noticias, es el estruendo interno de las responsabilidades que gritan por atención. Es el eco punzante de las deudas que parecen multiplicarse, la preocupación asfixiante por la salud de ese ser querido que no mejora, o el frío gélido que dejan en el alma las relaciones que se han distanciado y que antes eran nuestro refugio. Ese ruido tiene una característica cruel, no se apaga cuando cierras los ojos para intentar descansar. Al contrario, parece amplificarse en la oscuridad de tu habitación, transformando tu cama en un campo de batalla donde cada pensamiento negativo se convierte en un proyectil contra tu paz. Muchos han cometido el error de creer que caminar con Dios significa vivir en una burbuja de cristal, aislados de las tormentas y en un silencio sepulcral.
Pero la realidad es mucho más poderosa. Dios nunca nos prometió una existencia libre de vientos huracanados. Lo que prometió fue ser el ancla inquebrantable que impide que tu barco se haga pedazos contra las rocas. El Salmo 55 2.22 no es una simple frase poética para un cuadro decorativo, es un manual de supervivencia para el alma atribulada. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Detente a observar la profundidad de esa promesa. Dios no dice que, en el instante en que ores, la carga desaparecerá por arte de magia como si nunca hubiera existido. Lo que dice es que Él te sustentará a ti mientras la llevas. Hay una diferencia abismal entre cargar algo solo, y llevarlo mientras el dueño del universo te sostiene los brazos, te fortalece las rodillas y te inyecta su propio aliento en tus pulmones. Confiar en medio del ruido es entender que Dios está trabajando en las dimensiones que tú no puedes ver. Mientras tú escuchas el estruendo de la crisis, Él está orquestando el silencio de tu victoria. Él toma ese peso que hoy te encorva la espalda, y lo utiliza como una prensa divina para extraer de ti una sabiduría, una paciencia y una autoridad que jamás habrías obtenido en la comodidad. No permitas que el ruido de la tormenta te haga olvidar la voz del capitán. Si el mar ruge, es porque sabe que el maestro está a punto de ordenarle que se calme. Tu carga hoy tiene un propósito: obligarte a soltarla en los hombros de aquel que nunca se cansa ni se fatiga. Hay una verdad fundamental que tienes que grabar con fuego en tu espíritu si quieres sobrevivir a las temporadas de oscuridad: la confianza no es un sentimiento, es una decisión estratégica. Muchos cristianos viven estancados esperando sentir paz para empezar a confiar, o esperando que desaparezca el nudo en el estómago para creer que Dios tiene el control. Pero si permites que tus emociones dicten la intensidad de tu fe, estarás siempre a la deriva, porque las emociones son como el clima, cambian sin previo aviso, son volátiles y, a menudo, mienten. Confiar en Dios es un acto de la voluntad. Es levantarte cada mañana, mirar el panorama gris, sentir el peso de los problemas y, aun con la voz temblorosa, decirle a tu propia alma: aún no veo la salida, mis ojos todavía no ven el milagro, pero yo he decidido que mi guía conoce el camino de regreso a casa. Es elegir la palabra de Dios por encima de la lógica humana. La lógica te dirá que el dinero no va a alcanzar, que la enfermedad es terminal o que esa relación no tiene arreglo. Pero la decisión de confiar te dice que hay un Dios que llama a las cosas que no son como si fuera. Debes entender que el cerebro humano odia el vacío, y si tú no decides activamente confiar, por defecto tu mente elegirá la angustia. No hay puntos medios. Cuando no decides depositar tu fe en el carácter de Dios, automáticamente le estás entregando el control de tu imaginación a la preocupación. Y la preocupación, como bien se ha dicho, es como una silla mecedora: te mantiene increíblemente ocupado, consume toda tu energía, te agota físicamente, pero al final del día no te ha movido ni un centímetro hacia adelante. Solo te ha dejado exhausto en el mismo lugar de desesperación. Hoy, Dios te está llamando a ser un estratega de tu propia paz. Decidir confiar es plantar bandera en medio del campo de batalla y decir: no entiendo el porqué de esta prueba, no tengo todas las respuestas y sí, estoy cansado, pero sé que Dios no ha terminado conmigo. Esta decisión es la que activa el poder sobrenatural. La fe no evita que pases por el fuego, pero es la decisión de confiar la que garantiza que no te quemes mientras lo atraviesas. No esperes a que el miedo se vaya para actuar, actúa con fe y verás cómo el miedo se queda sin argumentos. Hoy tu fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que decides creer a pesar de lo que estás viviendo. Nuestro mayor enemigo en las noches de insomnio no es necesariamente el problema que enfrentamos, sino nuestra obsesión enfermiza por querer tener el control absoluto de cada detalle de nuestra existencia. Hemos sido programados para creer que si nos preocupamos lo suficiente, si analizamos cada escenario posible, o si nos angustiamos hasta el agotamiento, de alguna manera lograremos inclinar la balanza a nuestro favor. Pero la realidad es cruda: la ansiedad es el resultado de intentar hacer el trabajo de Dios con una mente humana limitada. Queremos que la vida sea un guión escrito por nosotros mismos, donde las personas reaccionen exactamente como esperamos, donde las cuentas se paguen en la fecha que nosotros marcamos, y donde las puertas se abran justo en el momento en que nosotros decidimos golpear. Pero querer controlarlo todo es una carga demasiado pesada para cualquier ser humano, es un peso para el cual tu diseño original no fue creado. Cuando intentas ocupar el lugar de Dios en el trono de tu vida, terminas colapsando, porque tus hombros no fueron hechos para sostener el peso del universo. Solo Dios tiene la perspectiva completa del tiempo y del espacio. Él es el único que puede ver el final desde el principio. Jesús lo expresó con una claridad que hoy debería romper tus cadenas en Mateo 6:34: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Detente a pensar en esto:
Cuando te preocupas por lo que va a pasar la próxima semana, el próximo mes o el próximo año, estás sufriendo por duplicado. Estás sufriendo por la realidad del hoy, y estás sufriendo por una ficción del mañana que ni siquiera sabes si llegará a ocurrir de esa manera. Estás pagando intereses por una deuda que Dios ni siquiera te ha cobrado. Querer controlar el futuro es como intentar sostener el agua entre las manos, mientras más fuerte aprietas, más rápido se escapa. Dios te está pidiendo hoy que le entregues el timón. Confiar no es ser irresponsable, es ser profundamente sabio. Es reconocer que existe una inteligencia superior, un Padre amoroso que tiene el control de las mareas y de los vientos, y que a Él nunca se le escapa un detalle. Cuando sientas que la situación se sale de tus manos, no entres en pánico. Al contrario, celebra, porque es ahí donde comienza el territorio de Dios. Dile con sinceridad: Señor, esto se me salió de las manos, pero sé que a ti nunca nada se te sale de las tuyas. Suelta la ilusión del control. Al hacerlo, descubrirás que no te caes al vacío, sino que aterrizas en los brazos de aquel que sostiene las estrellas y que, con el mismo cuidado, sostiene cada segundo de tu vida. Hoy tu mayor alivio vendrá de aceptar que no eres Dios, que no necesitas serlo para estar seguro. Aquí tienes la sección 6 en su versión más extensa, profunda y de alto impacto. Esta sección es el corazón espiritual del mensaje, donde explicamos la diferencia entre la paz del mundo y la paz de Cristo. Sección 6. La paz que desafía la lógica, y la presencia que lo cambia todo. Muchos pasan la vida entera buscando desesperadamente la paz, pero la buscan en los lugares equivocados. Buscan una paz que depende de que el saldo bancario esté lleno, de que el diagnóstico médico sea favorable, o de que no haya conflictos en la familia. Pero esa es una paz superficial, una paz de cristal que se hace pedazos ante la primera mala noticia que llega por teléfono. Lo que tú necesitas hoy no es la ausencia de problemas, lo que tú necesitas es una paz sobrenatural, esa que permanece intacta incluso cuando el mundo a tu alrededor parece estar cayéndose a pedazos. Jesús dejó una declaración que es el ancla de nuestra alma en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no se la doy como el mundo la da. Observa la profundidad de estas palabras. La paz que Cristo te ofrece no es un sentimiento pasajero ni una emoción barata, es una herencia legal. El mundo te ofrece paz solo cuando todo está bien, pero Jesús te ofrece su propia paz justamente cuando todo está mal. Es una paz que no tiene explicación lógica, una paz que hace que la gente te mire y se pregunte, ¿cómo puede estar tranquilo en medio de esta crisis? La respuesta es simple pero profunda: el secreto de la paz no es la ausencia de la tormenta, es la presencia del Maestro dentro de la barca. Es como ese relato bíblico donde los discípulos gritaban de terror mientras las olas inundaban la barca, pero Jesús dormía plácidamente en la popa. ¿Por qué podía dormir Jesús? Porque su paz no venía de la calma del mar, sino de la certeza de quién era Él y de quién estaba con Él. Hoy, Dios te dice que esa misma paz está a tu disposición. Es la paz que te permite cerrar los ojos y descansar, no porque tus problemas se hayan resuelto, sino porque sabes que el dueño del universo es quien hace la guardia mientras tú duermes. Esta paz es como un centinela que monta guardia en la puerta de tu mente. No permite que los pensamientos de derrota entren a saquear tu esperanza. Es una paz que nace de saber quién está caminando contigo en el fuego. No es que el fuego no queme, es que el cuarto hombre está allí para que el olor a humo ni siquiera se te pegue. Es la confianza absoluta de que, aunque camines por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su cayado te infunden aliento. Hoy, deja de buscar la paz en el cambio de tus circunstancias y empieza a buscarla en la presencia de Dios. Él es el príncipe de paz y donde Él entra, el caos tiene que retirarse. No es una paz que nace de entenderlo todo, sino de confiar en aquel que lo sabe todo. Cuando abrazas esta paz, dejas de preguntar, ¿por qué? Y empiezas a declarar: Dios está conmigo. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y la que hoy quiere inundar cada rincón de tu corazón cansado. No permitas que el ruido de la tormenta sea más fuerte que la voz que dice: calla, enmudece. Tu paz tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Imagina por un momento a un niño pequeño que despierta en medio de la madrugada, empapado en sudor y con el corazón acelerado por una pesadilla aterradora. En ese instante, el niño no necesita un tratado científico sobre por qué las sombras se proyectan en la pared, ni necesita una explicación lógica sobre la naturaleza de los sueños. Lo único que ese niño necesita para que su mundo vuelva a estar en paz es sentir la mano firme de su padre sobre su hombro, y escuchar ese susurro familiar que le dice al oído: tranquilo, hijo mío, aquí estoy yo. En ese preciso segundo, el miedo se disuelve,
no porque la oscuridad se haya ido, sino porque la presencia del Padre se ha vuelto más real que el temor. Así es exactamente como Dios quiere relacionarse contigo en este mismo instante. Él sabe que te sientes solo en esta batalla, Él ha visto tus lágrimas caer sobre la almohada cuando nadie más te miraba, y Él ha escuchado los suspiros de agotamiento que ni siquiera pudiste convertir en palabras. Pero hoy, el Padre Celestial se acerca a tu habitación, se inclina sobre tu vida y te dice: hijo, hija, no necesitas entender el porqué de cada prueba, solo necesitas reconocer la cercanía de mi espíritu. Respira profundo. Siente cómo el aire que entra en tus pulmones es un regalo directo del Creador. Deja que este mensaje no sea solo un video más que ves en una pantalla, sino que sea el bálsamo sagrado que selle cada una de tus grietas emocionales. Dios no ha terminado contigo. Si todavía tienes aliento, es porque todavía hay un propósito. Si todavía hay una batalla, es porque todavía hay una victoria firmada con el nombre de Jesús sobre tu mesa. No permitas que la fatiga del camino te haga olvidar que el que te llamó es fiel para completarte. Esta noche, cuando apoyes la cabeza en la almohada, haz el ejercicio más valioso de tu vida, apaga el ruido del mundo, silencia las notificaciones del miedo y permite que el amor de Dios sea el centinela que vigile tu descanso. Mañana verás que sus misericordias son nuevas, que su favor te precede y que la mano que sostiene el universo nunca, ni por un solo segundo, ha soltado la tuya. Estás a punto de ver cómo lo que hoy es un nudo de preocupación se convierte mañana en un canto de testimonio. Confía, descansa y deja que Dios sea Dios. Cierre y llamado a la acción, retención extrema. Si este mensaje ha sido el abrazo que tu alma necesitaba, si sientes que hoy una carga se ha levantado de tus hombros, no te vayas sin llevarte una dosis diaria de esta paz. Aquí, en Dios habla hoy al mundo, nuestra única misión es recordarte que no caminas solo, y que el Rey de Reyes tiene una palabra específica para cada uno de tus desafíos. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de todas las notificaciones. No permitas que el algoritmo te oculte el mensaje que Dios tiene preparado para ti mañana. Al unirte a esta familia, estás levantando un altar de fe en tu vida diaria. Déjanos un amén en los comentarios si aceptas este descanso divino hoy mismo, y comparte este video con alguien que sepas que está a punto de rendirse. Tu acción puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Suscríbete y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón hoy y siempre.